¿Cómo están, estudiantes? Seguimos con resolución de triángulos rectángulos. Vamos a pasar ahora al tercer caso que se nos puede presentar, donde conocemos uno de los catetos y un ángulo agudo. Entonces los datos serían B, por ejemplo, 1,4 metros y el ángulo C, 37 grados. Entonces, en el gráfico, ¿verdad?, nosotros sabemos que el ángulo A es 90, lógicamente. En este caso que el ángulo C mide 37 y que el cateto B mide 1,4. Entonces, las fórmulas. Para hallar el ángulo B podemos aplicar directamente fórmula de complementos, ¿verdad? Entonces va a ser 90 menos el ángulo C. Ahora, para hallar, por ejemplo, el cateto C, siempre nosotros trataremos de hacer, digamos, con los datos que tenemos acá originalmente, ¿verdad? Entonces, aquí si queremos el cateto C para relacionar, tenemos que relacionar el ángulo C, que es lo que tenemos como dato, fíjense, con el cateto C, es cateto opuesto, y el que tenemos el otro es el adyacente. Por eso opuesto sobre adyacente, por eso se aplica tangente de C, es opuesto sobre adyacente. Entonces en este caso sería tangente de C, es cateto opuesto, que es lo que necesitamos hallar, y B, que es lo que tenemos. O sea, acá tenemos como dato el ángulo C y el cateto B. Entonces tenemos que despejar lo que queremos, que es el cateto C. Por lo tanto, B va a pasar multiplicando al lado de la tangente. Y entonces vamos a tener que C va a ser igual a B por tangente de C. ¿Está bien? Para hallar el cateto C. Y para hallar la hipotenusa, ya que siempre vamos a utilizar los datos conocidos, entonces fíjense que si vamos a utilizar el cateto B, que viene a ser este, con el ángulo C, que es 37, viene a ser cateto adyacente, y como que queremos la hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa es coseno del ángulo C, por eso se aplicó coseno de C, es cateto adyacente, que es B sobre la hipotenusa. Entonces acá, despejando la hipotenusa, fíjense que hipotenusa pasa multiplicando y el coseno pasa dividiendo, entonces queda que hipotenusa va a ser igual a B sobre coseno de C. Entonces ya tenemos todas las fórmulas. Entonces ahora vamos a aplicar sencillamente para hallar el ángulo C, el ángulo B, perdón, va a ser 90 menos C, que es 37 grados. Al restar esto nos va a dar que B va a ser igual a 53 grados. Vamos a hacerlo por cualquier cosa en la calculadora. 90 menos 37 nos da 53 grados. Luego, para hallar el cateto C, habíamos deducido la fórmula, va a ser B, que es 1,4 por tangente de C, que es 37. Entonces acá ponemos 1,4 por tangente de 37 grados. Sale 1,05. Ya tenemos también el valor del cateto C. Ahora nos falta el valor de la hipotenusa, que dijimos que vamos a calcular por B sobre coseno de C, porque esos son los datos originales que teníamos del ejercicio. Vuelvo a repetir, gente, esa parte se puede hallar ya de otra forma. Fíjense que nosotros ya tenemos los dos catetos, la C y la B. Se puede hallar por Pitágoras. Si quieren también la hipotenusa, se puede hallar también, como que ya tenemos también el ángulo B, se puede hallar por el valor del seno. Pero en este caso nosotros nos proponemos siempre hallarlo por los datos dados originalmente, puesto que si se halla por la fórmula de Pitágoras, recuerden que este cateto C ya se ha hecho un redondeo, entonces allí se estaría arrastrando cierto error, ¿entienden? Entonces por ese motivo vamos a hacer la hipotenusa, va a ser igual a B sobre coseno de C, donde B es 1,4 y C es 37. Entonces vamos a poner aquí 1,4 dividido coseno de 37 grados y nos sale 1,75. Entonces la hipotenusa sale 1,75 y acá podemos ubicar dentro del gráfico, fíjense acá, B salió 53, C salió 1,05 y A salió 1,75 centímetros.
¿Está bien? Entonces de esa forma ya hemos terminado nuevamente el caso 3. Para la resolución de triángulos rectángulos nos estaría faltando uno más.